Hola, en esta segunda sesión dedicada a la diabetes mellitus vamos a revisar las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Las principales complicaciones agudas de la diabetes mellitus son esencialmente cuatro: la hipoglucemia inducida por los fármacos que se usan para tratar la diabetes, la cetocidosis diabética y el síndrome hiperosmolar y la acidosis láctica. La primera de estas complicaciones es la hipoglucemia inducida por fármacos, que además es la más frecuente. Hipoglicemia en general, no solo en el contexto de una diabetes mellitus, se define como un nivel de glicemia menor a 45 a 50 miligramos por decilitro, aunque algunos la definen como un nivel inferior a 70 miligramos por decilitro. Pero la cifra más aceptada está entre 45 y 55 miligramos por decilitro. El nivel absoluto de glucosa al cual ocurren los síntomas varía entre los individuos, por lo que para hacer el diagnóstico de hipoglicemia hay que tener presente lo que se llama la tríada de Whipple. Y esta tríada de Whipple consiste en, punto uno, síntomas consistentes con hipoglicemia, es decir, confusión, nivel de conciencia alterado, convulsiones, una baja concentración de glucosa en plasma medida por un método capaz de medir en forma precisa los niveles bajos de glucosa, generalmente una muestra de sangre, y tercero, alivio de los síntomas después de que se eleva el nivel plasmático de glucosa. En la diabetes mellitus, la etiología más común son los de medicamentos usados en su tratamiento y en este sentido se produce hipoglucemia en pacientes tratados ya sea con insulina o en pacientes tratados con hipoglucemiantes orales. Y entre los hipoglucemiantes orales, los que más frecuentemente producen hipoglucemia son las sulfonilureas, representada en este caso por la glibenclamida, un medicamento muy usado en el tratamiento de la diabetes mellitus en nuestro país. Em, y no producen hipoglicemia, por ejemplo, la metformina o la vildagliptina. Actualmente no se usan o se usan muy poco las sulfonilureas de media vía muy larga, como por ejemplo la clopropamida, que producía hipoglicemias muy severas y muy prolongadas en el tiempo. En general, la hipoglicemia da síntomas autonómicos o derivados de la baja de la glicemia, que se denominan neuroglicopénicos. Y dentro de los síntomas autonómicos tenemos síntomas adrenérgicos como palpitaciones, temblores, ansiedad, y colinérgicos como puede ser la sudoración, la sensación de hambre y las paresthesias. Y dentro de los neuroglicopénicos tenemos cambios conductuales, confusión, fatiga, convulsiones, pérdida de conciencia, y si esto se prolonga en el tiempo, muerte. En general, el tratamiento es relativamente sencillo. Se aconseja tomar una muestra de sangre previamente al tratamiento para aumentar la hipoglicemia. Y cuando hay hipoglicemias leves y las personas están conscientes, el tratamiento consiste en darles glucosa oral en la forma de tabletas de glucosa, caramelos, jugos de fruta o bebidas azucaradas. Y en hipoglicemia severa, en que los pacientes están comprometidos de conciencia o no pueden tragar, bueno, esa es una urgencia médica, los pacientes deben ser hospitalizados y administrárseles glucosa por vía endovenosa. Las hipoglicemias debido a sulfonilureas son a menudo prolongadas y por lo tanto los pacientes deben controlarse después de que ya se han recuperado por al menos unas 24 horas, un poco más. Em, Ahora, hay que tener presente, y una cosa que me gustaría recalcar aquí, que si en un paciente diabético que está tomando medicamentos, que está en tratamiento con sulfonilureas o con insulina, en algún momento hay sospecha que el paciente está haciendo un episodio de hipoglicemia porque empieza con confusión, breve alteración de conciencia, en fin, y no hay forma de tomar una muestra de sangre, lo aconsejado ahí es administrar glucosa, porque es preferible que el paciente esté un poco hiperglicémico a que esté hipoglicémico, porque la hipoglicemia es mucho más grave que una hiperglicemia leve e incluso moderada. Así que es un tema que siempre hay que tener presente. El segundo cuadro relacionado con las complicaciones agudas es la cetocidosis diabética, que se produce cuando hay una ausencia total o casi total de insulina. Y se caracteriza por
hiperglicemias mayores de 250 miligramos por decilitro, acidosis metabólica con un pH en sangre de menos de 7,3 y un nivel de bicarbonato en el suero menor de 15 milivalentes por litro, y presencia de cuerpo cetónico en el suero o en la orina, es decir, cetonemia y cetonuria. En general, dado esta condición de que la cetocidosis diabética se presenta cuando hay ausencia total o casi total de insulina, este cuadro es mucho más frecuente en los pacientes que tienen una diabetes mellitus tipo 1 que los que tienen una diabetes mellitus tipo 2. Y de hecho, la cetocidosis diabética es una de las manifestaciones iniciales de una diabetes mellitus tipo 1. Muchos pacientes que tienen una diabetes mellitus tipo 1 debutan con una cetocidosis diabética. Y así que puede ser la manifestación inicial o puede ser el resultado de requerimientos aumentados de insulina en este tipo de diabetes, como pueden ser las infecciones, los traumas, infarto por miocardio y cirugía. Este cuadro también puede aparecer en diabetes mellitus tipo 2, es bastante menos frecuente que la diabetes mellitus tipo 1, pero puede aparecer la diabetes mellitus tipo 2 cuando hay grandes estrés, como puede ser em, sepsis, importantes infartos por el miocardio o trauma. Y es una de las complicaciones más serias en la terapia con bombas de insulina. Muchos de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se tratan con bombas de insulina para poder regular de forma más adecuada su nivel de glicemia. En general, en relación a la clínica, este cuadro es precedido por poliuria y polidipsia asociadas con fatiga importante, náuseas y vómitos uno o más días antes, no muchos días más, pero puede ser uno o algunos días antes. Si no se trata, aparece estupor que evoluciona a coma, y al examen físico lo que se ve es una deshidratación en un paciente estuporoso, con respiración rápida y profunda, es decir, una respiración acidótica o de Kussmaul, y muchas veces estos pacientes tienen un aliento característico con olor a acetona. Al examen físico se constata hipotensión y taquicardia, y aquí hay que tener presente que puede existir dolor abdominal y sensibilidad a la palpación en ausencia de enfermedad abdominal. En general, al laboratorio encontramos una glucosa plasmática en el rango de 350 a 900 miligramos por decilitro, cuerpo cetónico en el suero, también pueden haber cuerpos cetónicos en la orina, hipercalemia en el rango de 5 a 8 milivalentes por litro, leve hiponatremia, muchas veces está producido esto por la deshidratación, ¿no es cierto? Algunas veces los enfermos tienen hiperfosfatemia, y generalmente también debido a la deshidratación podemos tener aumento de nitrógeno diárico y de la creatinina en sangre. La acidosis puede ser bastante severa, puede llegar incluso a pH de 6,9 y bicarbonatos de 5 milivalentes por litro con PCO2 de 10 a 20 milímetros de mercurio. El tratamiento, bueno, antes que nada hidratar a los pacientes con suero fisiológico, ¿no es cierto? Y insulina, iniciarle a la administración inmediata de insulina, porque como les decía anteriormente, este es un cuadro que se produce por la pérdida, la ausencia total de insulina. Administración de potasio, hay que tener presente que esa hipercalemia es una hipercalemia que se produce como compensación a la acidosis, es decir, y a la hiperglicemia, entonces el potasio sale de la célula, pero una vez que se corrige la hiperglicemia y la acidosis, el potasio vuelve a entrar a la célula y entonces tenemos una caída del potasio en plasma, y por eso que hay que estar muy pendientes y vigilar la calemia, y cuando eso se produce empezar a administrar potasio. Y también se ha usado como una forma de subir el pH en la administración de bicarbonato de sodio, y en relación a esta intervención existe cierta controversia eh, porque la administración de bicarbonato se ha visto que produce eventos adversos que pueden ser relativamente graves. Pero en general hay cierto consenso de que cuando el pH arterial es de 7 o menos, se recomienda administrar bicarbonato de sodio. Y también puede ser necesario administrar fosfato. Esto es relativamente raro y está recomendado solo en hipofosfatemias de menos de 1 miligramo por decilitro. El tercer cuadro es el síndrome hiperosmolar, y aquí este cuadro se produce cuando hay disminución de la secreción de insulina, pero no ausencia.
Por lo tanto, este es un cuadro que es bastante, es más común, digamos, en las personas con diabetes mellitus tipo 2 que en las diabetes mellitus tipo 1, en que se produce baja de la insulina, pero es los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 siempre están secretando algo de insulina. Y se caracteriza por glicemias muy elevadas, mayores de 600 miligramos por decilitro. Esto lleva a aumentos en la molaridad en suero, y esta molaridad suele ser mayor de 110 milimoles por kilo. Este cuadro no presenta acidosis, por lo tanto tiene pH en sangre sobre 7.3 y botando un suero mayor de 15 miligramos por litro. Y lo otro importante de este cuadro es que tiene un anion gap normal. Esto nos va a permitir diferenciarlo de la acidosis láctica posteriormente. Aquí el anion gap es menos de 14 miligramos por litro. En general, se produce por una deficiencia parcial o relativa de insulina, como les decía anteriormente. Se caracteriza por hiperglicemia severa en ausencia de cetosis y con hiperosmolaridad y deshidratación. Puede ocurrir en pacientes con diabetes mellitus leve o oculta, habitualmente diabetes mellitus tipo 2. Aquí hay que tener presente que la mayoría de los pacientes son de mediana edad o de la tercera edad, lo que hace que este sea un cuadro bastante grave y tiene una letalidad no baja. A menudo hay un evento precipitante como infección, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular o cirugía reciente. Y algunos de estos pacientes tienen insuficiencia renal crónica o insuficiencia cardíaca, y cuando estos cuadros están presentes, esto empeora el pronóstico. En general, el inicio es insidioso, puede preceder al cuadro clínico franco en días o semanas con debilidad, poliguria y polidipsia. En algunos pacientes que son de tercera edad, la ingesta de líquidos reducida no es infrecuente, debido a que muchos de estos pacientes, a pesar de la deshidratación, no sienten sed y por lo tanto no recurren al líquido, o pueden estar con náusea y por lo tanto, si bien ingieren líquido, muchas veces las náuseas están acompañadas de vómito y lo vomitan. O algunos pacientes que están en cama, son ancianos, eh, pueden tener dificultades para acceder a líquido. Y en algunos casos existen historias de ingesta de líquidos azucarados. Los pacientes están perdiendo y se están deshidratando, entonces sienten sed, y esa sed la combaten ingiriendo líquidos azucarados, tales como gaseosas o jugos de naranja, lo cual tiende a agravar el cuadro. Si la osmolaridad sérica excede los 310 miliosmoles por kilo, aparece el letargo y confusión, y si esta osmolaridad supera los 320-330 miliosmoles por kilo, pueden aparecer convulsiones y coma. El examen físico confirma la presencia de deshidratación profunda en un paciente letárgico comatoso sin respiración de Kussmaul. Y los hallazgos de laboratorio encontramos hiperglicemia muy severa, con valores de glicemia de entre 800 y 2400 miligramos por decilitro. En general, estos pacientes presentan cifras de sodio elevadas, pero en casos leves en que la alteración es menos severa y una cierta dilución, el sodio sérico puede estar en 120-125 miligramos por litro. Y en los casos severos en que la deshidratación es más profunda, el sodio sérico puede exceder los 140 miligramos por litro, incidiendo también en el aumento de la osmolaridad plasmática. No hay cetosis ni oxidosis, y hay aumento de la uremia, que es un cuadro perrenal por la deshidratación, y que se expresa en elevación en el nitrógeno ureico, que pueden llegar a 100 miligramos por decilitro o más. Bueno, la hidratación, el tratamiento se hace con hidratación. Hay que iniciarla en forma inmediata con suero fisiológico al 9% o al 0,45 si hay gran hiperosmolaridad, y se debe administrar 4 o 6 litros en las primeras 8 a 10 horas. Y cuando la glicemia ha alcanzado los 250 miligramos por decilitro, se debe incluir glucosa al 5%, administrar insulina, potasio. Aquí se requiere menos dosis que en la cetoacidosis, pero la calemia declina rápidamente con la hidratación y la administración de insulina, por lo tanto hay que estarla vigilando. Fosfato si hay hipofosfatemia severa, y diagnosticar y tratar los cuadros subyacentes. Voy a dejar aquí este video y lo vamos a completar en una segunda etapa.